El entrenador de trading. 101 lecciones para convertirse en su propio psicólogo de trading. Lección 5. Transforme la emoción en transformación. Cuando los traders buscan a alguien que les entrene, generalmente les preocupa un estado emocional en particular que afecta a su toma de decisiones. Enfado, frustración, ansiedad o duda. Su meta es cambiar cómo se sienten, pero no saben cómo conseguirlo. A veces los traders incluso ven sus emociones como aspectos fijos que no pueden cambiar de su personalidad. Es que yo soy así. Es cierto que nuestros rasgos y temperamentos afectan a cómo experimentamos el mundo. También desempeñan un papel importante a la hora de definir el rango de nuestras emociones. Algunas personas sienten las cosas, buenas y malas, muy intensamente. Otras son bastante equilibradas. El neuroticismo, la tendencia a experimentar emociones negativas, es como uno de los 5 rasgos de personalidad identificados por los investigadores. Como todos los rasgos, tienen un fuerte componente hereditario. Aunque nos gusta pensar que somos los maestros de nuestro destino, la triste realidad es que buena parte de nuestra experiencia emocional viene de serie. ¿Quiere esto decir que no podemos cambiar cómo nos sentimos en situaciones concretas? En absoluto. Si los métodos psicológicos pueden ayudar a las personas a superar el estrés postraumático y los desórdenes de ansiedad, pueden ciertamente ayudarnos a controlar nuestros sentimientos en situaciones normales de la vida. En su mayor parte, no podemos cambiar la personalidad, pero sí podemos cambiar cómo se expresan nuestras personalidades. La trampa en la que caen muchos traders es intentar controlar los sentimientos con pensamientos. Intentamos convencernos a nosotros mismos de que nos deberíamos sentir mejor o de otra forma. Eso funciona pocas veces. Cuando la gente está llorando por alguna pérdida, decirles que van a estar bien realmente no cambia lo que están experimentando. Los sentimientos expresan una realidad psicológica, afirman una realidad lógica, ignora el significado personal de la situación. Los sentimientos son sorprendentemente refractarios a la fuerza de voluntad. Si fuese posible sentirse de forma distinta y convencernos a nosotros mismos para sentirnos de forma distinta, simplemente queriéndolo, habría muchísimos menos psicólogos en el mundo. Si es usted su propio entrenador de trading, un punto de partida estupendo es la perspectiva de que los sentimientos contienen información. Las investigaciones en la neurociencia cognitiva han descubierto que la emoción es un componente esencial de la toma de decisiones racional. Cuando el cerebro está dañado y se vuelve incapaz de procesar las emociones, el resultado es un comportamiento profundamente distorsionado. Su meta de trading no es eliminar los sentimientos asociados con las dificultades en el trading, una estrategia que lo único que hace es impedir la resolución, ni tampoco actuar ciegamente en base a las mismas. Más bien, el paso más constructivo que puede dar para cambiar un sentimiento es reconocerlo y extraer su información vital. Los sentimientos nos informan sobre nuestras valoraciones de nosotros mismos, los demás y el mundo.
Las investigaciones de James Pennebaker, un profesor de la Universidad de Texas, son bastante relevantes al respecto. Él y sus colegas descubrieron que escribir en un diario o hablar en voz alta durante media hora al día tenía un poderoso efecto al permitir a las personas sobrellevar efectivamente las circunstancias emocionales difíciles, incluyendo traumas y crisis. Cuando hacemos explícitos los sentimientos implícitos, los vemos desde distintos ángulos y los ponemos en un contexto diferente. Por ejemplo, alguien que ha estado enfadado y frustrado consigo mismo por un mal rendimiento en su trading podría escribir exactamente sobre estos pensamientos y sentimientos. A medida que escribe y vuelve a leer lo que ha escrito, de repente se da cuenta: vaya, estoy siendo demasiado duro conmigo mismo. No soy tan malo. Con eso es capaz de moderar su diálogo interno negativo y volver a centrar su atención en los mercados. Cuando no admitimos las emociones, perdemos su información y por tanto la oportunidad de cambiar de perspectiva. El trader frustrado y enfadado que deja a un lado sus tensiones y sigue adelante a ciegas, ve cómo éstas se activan con facilidad al día siguiente. Esto es particularmente cierto cuando las frustraciones son desencadenadas inicialmente por los errores de trading. Recientemente me reuní con un trader que estuvo operando en contra de una tendencia en el mercado durante toda la mañana, frustrándose durante el día y perdiendo el control a última hora de la tarde. Si el trader hubiese utilizado la frustración para examinar su operativa, habría podido seguir la tendencia y haber ganado un dinero considerable. Apartar las emociones no las cambia. Irónicamente, reconocerlas y aceptarlas, dejando que se expresen libremente, permite la transformación. ¿Quiere esto decir que deberíamos dar rienda suelta a lo que sea que estemos experimentando? No. Las investigaciones psicológicas también sugieren que una expresión desmedida de la emoción interfiere en la concentración y el rendimiento. Simplemente gritar cuando estamos enfadados o hacer pucheros cuando estamos desanimados no hacen nada para alterar los sentimientos y ciertamente no nos ayuda a resolver las situaciones responsables del enfado. El trader de mi ejemplo pasó buena parte de la tarde resoplando, pero nunca resolvió su enfado. Actuar reflexivamente en respuestas a esas emociones lo único que hace es reforzarlas. No se puede superar la frustración comportándose de forma frustrada. Desahogarse sin más o responder automáticamente a una emoción es tan poco productivo como ignorar las emociones. Ambas conductas impiden aprender de la información que hay en nuestros sentimientos. La idea, por tanto, es transformar el sentimiento, no ignorarlo y tampoco regodearse en el mismo. Una forma de hacer esto es reemplazar un estado emocional por otro, reemplazar un sentimiento por otro, no un sentimiento por un pensamiento. En mi libro, The Psychology of Trading, publicado en español como Psicología del Trading por la editorial Millennium Capital, expliqué cómo utilizaba la música de los comienzos de la carrera de Phyllis Clays para entrar en un estado meditativo y en una experiencia transformadora. En realidad, cualquier estímulo que evoque una atención calmada y concentrada puede ser una herramienta igual de eficaz
para cambiar las emociones. La clave es evocar y mantener el estado de yoga, la concentración calmada, durante los periodos de mucha frustración o desánimo. El biofeedback puede ser particularmente útil a este respecto, incluyendo programas de ordenador que le proporcionan un feedback en tiempo real sobre su éxito de mantener el estado de conciencia alterado. Es prácticamente imposible mantener un estado de ánimo agitado, enfado, ansiedad y estrés cuando uno se mantiene calmado y concentrado. Aún mejor, en estado relajado, descubrirá perspectivas e ideas que no están disponibles cuando se está inmerso en el modo de huida o lucha. Un ejercicio que recomiendo a los traders es dibujar 2 termómetros, el uno al lado del otro, en una hoja de papel, y a continuación hacer unas cuantas copias de la hoja. Un termómetro registra su temperatura emocional con respecto a la frustración. El otro registra su temperatura con respecto a la confianza. La hoja está al lado de su puesto de trading. Todo lo que necesita es hacer una marca en cada termómetro para indicar lo frustrado y lo confiado que se encuentre en ese momento. Cuando estemos más frustrados, pero también más confiados, es cuando es más probable que tomemos nuestras peores decisiones y que violemos nuestros principios de trading. Si se exige a sí mismo tomarse la temperatura emocional, cada sesión de trading crea un mecanismo para identificar su estado mental antes de que pueda perjudicar su rendimiento de trading. Una vez que indique una temperatura elevada de frustración, una valiosa regla automática es tomarse unos minutos apartado de la pantalla y entrar en una transformación. Una transformación mediante un estado de trance o concentración intensa. Esto puede hacerse regulando su respiración, haciéndola particularmente profunda y lenta, y fijando su atención en algo que capte su atención: música, imágenes mentales o una foto enfrente de usted. Si ralentiza su cuerpo y distrae la atención de las situaciones que puedan estar elevando su temperatura emocional, puede cambiar su estado y hacer que le sea más fácil actuar de forma calmada y planificada. Con la práctica, esto puede conseguirse en cuestión de minutos, actuando como fusible frente a muchos patrones problemáticos antes de que le lleven a tomar malas decisiones de trading. La clave es mantenerse consciente de su estado emocional durante el día. Los termómetros son una forma fácil y visual de convertirse en su propio observador y entrenador. Consejo de entrenamiento. Lea las ideas sobre la respiración del capítulo 9, Mike Bellafior, de SMB Capital. Explica cómo él y su socio Steve Spencer enseñaban a los traders en su firma de trading propietario a respirar como parte de su entrenamiento de trading. Como entienden los que practican la meditación, el autocontrol emocional comienza con el control físico. Lección 5. Transforme la emoción en transformación. Cuando los traders buscan a alguien que les entrene, un mentor o lo que sea, les preocupa un estado emocional en particular, ¿no? Que suele ser porque se sienten muy enfadados, muy frustrados con la operativa o sufren de mucha ansiedad cuando están dentro de las pantallas
o están llenos de miedos y de dudas, ¿no? Es por eso que los traders buscan a alguien que les entrene, que les ayude con esto. Lo que buscan es cambiar este tipo de sentir, ¿no? A veces los traders incluso ven esas emociones como aspectos fijos de su personalidad. No es que yo soy así, no me aguanto, soy muy ansioso. No, es que yo tengo miedo por todo. Lo ven como hasta normal, ¿no? Como que yo soy así. Es cierto que nuestros rasgos y nuestros temperamentos afectan a cómo vemos el mundo, cómo lo experimentamos, ¿no? En nuestro día a día y nuestras creencias. Todo esto desempeña un papel importante a la hora de definir cuáles son nuestras emociones. Algunas personas sienten cosas buenas y malas muy intensamente, son personas muy emocionales, ¿no? Y después tenemos a traders que son muy fríos, ¿no? Parece que no tienen sentimientos, ¿no? El autor aquí lo que nos dice es que la tendencia a experimentar estas emociones negativas es lo que investigan, ¿no? O lo que se trata en la psicología, en la psiquiatría. Como todos estos rasgos tienen un fuerte componente hereditario, aunque no nos gusta pensar que somos nuestros maestros de nuestro propio destino, tal como pensamos es como nos sentimos. Esa es la triste realidad en la buena parte de nuestras experiencias emocionales. Está claro que tal como yo esté pensando me voy a sentir. ¿Quiere esto decir, nos dice el autor, que no podemos cambiar? Si como no nos sentimos, que seremos así de por vida, en absoluta. Hay serie de métodos psicológicos ahora mismo y bueno, y en el transcurso de los tiempos que han ayudado a las personas a superar ciertos traumas y ciertos desórdenes, ¿no? de ansiedad, nos dice aquí. Pueden ciertamente ayudarnos a controlar nuestros sentimientos y nuestro sentir y nuestras situaciones más complicadas en la vida. En su mayor parte no podemos cambiar ciertos rasgos de nuestra personalidad, pero sí podemos cambiar cómo se expresan nuestras personalidades. El autor aquí nos dice que la trampa en la que caen muchos traders es intentar controlar los sentimientos, ¿no? Como que y si los controlo, pues ya no me voy a ya no me voy a sentir así. Para nada. Intentaremos convencernos también a nosotros mismos de que no deberíamos de sentirnos de esa manera, sino de otra. Eso funciona pocas veces cuando la gente está llorando porque hemos perdido a alguien. Decirles que van a estar bien realmente no cambia nuestro sentir, lo que estamos experimentando, no ayuda para nada. Los sentimientos expresan una realidad psicológica. Afirmar esta realidad lógica ignora el significado personal de la situación. No está diciendo aquí, los sentimientos son sorprendentemente refractarios a la fuerza de la voluntad. Si fuese posible sentirse de forma distinta, pues lo haríamos, ¿no? Y convencernos a nosotros mismos para sentirnos de forma distinta, habría muchísimos menos psicólogos en el mundo. Es evidente que si yo tengo un problema emocional, pues si no recurro a ciertas ayudas no lo voy a lograr. No podemos esperar a estar ya rotos, ¿no? para pedir esa ayuda, sino tenemos que darnos cuenta de ese sentir, o sea, sentirlo y dejar que se exprese. El autor aquí nos dice que si es usted su propio entrenador de trading, que es lo que estamos haciendo, un punto de partida estupendísimo es la perspectiva de que los sentimientos contienen una información y nosotros tenemos que ser capaces de ver qué información nos da ese sentir o esa emoción que estamos viviendo, ¿no? Cuando operamos. Las investigaciones en la neurociencia cognitiva han descubierto que la emoción es un componente esencial de la toma de decisiones racional.
Cuando el cerebro está dañado y se vuelve incapaz, nos pone de procesar las emociones, el resultado es un comportamiento profundamente distorsionado. Su meta de trader en este caso no es eliminar los sentimientos con las dificultades en el trading, una estrategia que lo único que hace es impedir que se resuelva ese problema que estamos teniendo, ¿no? Esa emoción. Si yo reprimo mi frustración, pues no estoy evitando el problema, es que no me estoy dando cuenta por qué me siento frustrada, porque no he hecho mi plan de la estrategia, ¿no? Mi plan de negocio. Por eso es la frustración, porque no cumplo mis reglas, porque no cumplo mi disciplina. Su meta en este caso no es eliminar el sentimiento que yo estoy teniendo. Estoy frustrada, no puedo sentirme frustrada, no, yo tengo que sacar la información de por qué me siento frustrada. Bueno, porque me he saltado las reglas que yo misma tengo en mi plan de negocio. Esa es la información que me da la frustración. Evitando la frustración, no voy a evitar que me vuelva a ocurrir. Tengo que darme cuenta qué me ha llevado a esa frustración y corregir ese motivo, ¿no? Que es saltarme mis reglas. Su meta de trading, nos dice, no es eliminar el sentimiento. Esto no acaba con las dificultades que vamos a seguir teniendo, ¿no? Más bien impide esa resolución. El paso más constructivo que puede dar para cambiar un sentimiento es reconocer que me he saltado mis reglas, que he sido indisciplinada. Esa es la forma de extraer la información vital de mi emoción. Los sentimientos nos informan sobre nuestras valoraciones de nosotros mismos, los demás y el mundo. Si yo estoy ansiosa, evitar esa ansiedad porque me tomo una pastilla o porque no quiero decir, no puedo estar ansiosa, No, ¿por qué estoy ansiosa? Tengo que preguntarme, ¿por qué me estoy sintiendo así? Bueno, porque seguramente tengo una necesidad, estoy pensando o estoy muy estresada en mi vida cotidiana, o hay mucho... Tengo que buscar qué información me da esa ansiedad para yo poder corregirla y poder superar esa intercepción que me está haciendo en el trading, ¿no? Las investigaciones de James Pennebaker son bastante relevantes al respecto de lo que acabamos de comentar. Ellos descubrieron que escribir en un diario o hablar en voz alta durante media hora al día tenía un poderoso efecto al permitir a las personas sobrellevar efectivamente las circunstancias más difíciles, incluyendo traumas y crisis. Cuando hacemos explícitos los sentimientos implícitos, los vemos desde distintos ángulos y los ponemos en un contexto diferente. Por ejemplo, alguien que ha estado enfadado y frustrado consigo mismo por un mal rendimiento podría escribir extensamente sobre estos pensamientos y sentimientos, y a medida que escribe y vuelve a leer lo que ha escrito, de repente se da cuenta, vaya, estoy siendo demasiado duro conmigo mismo, no soy tan malo. Con eso es capaz de moderar su diálogo interno negativo y volver a centrar su atención en los mercados. Cuando no admitimos las emociones, perdemos la información. Cuando yo no admito que estoy frustrada, pierdo la información que me está dando, ¿no? Y estoy perdiendo también la oportunidad de cambiar de perspectiva. El trader frustrado y enfadado, que deja a un lado sus tensiones y sigue adelante a ciegas, ve cómo éstas se vuelven a activar fácilmente al día siguiente. Esto
desencadena una serie de errores uno tras de otro en el trading. Recientemente los traders que estuvieron operando en contra de una tendencia, frustrándose durante todo el día y perdiendo el control durante toda la tarde, si esto hubiese utilizado esa frustración para examinar qué es lo que me estaba pasando, habría podido decir que algo está mal, ¿no? Técnicamente he visto el gráfico de distinta manera, ¿no? Aquí nos pone, ¿quiere esto decir que deberíamos dar rienda suelta a lo que sea que estemos experimentando? Pues tampoco. Los investigadores también nos sugieren que una expresión desmedida en la emoción interfiere también en la concentración y el rendimiento. No nos podemos ir a los extremos, que simplemente gritar cuando estamos enfadados o hacer puchero cuando estamos desanimados no hace nada para alterar los sentimientos, ¿no? Ni nos ayuda a resolver la situación. El trader debe ser consciente de sus emociones cuando opera y debe ser capaz de sacar esa información. La idea, por tanto, es que transformemos el sentimiento, no ignorarlo, y que nos rodeemos y que tampoco regodearnos de él mismo. Una forma de hacer esto es reemplazar un estado emocional por el otro, ¿no? Reemplazamos un sentimiento por el otro, no un sentimiento por un pensamiento. Luego nos explica que de un ejercicio que él nos recomienda, en el cual él manda a los traders a dibujar 2 termómetros, uno al lado del otro, en una hoja de papel. Y a continuación hace unas cuantas copias en la hoja, ¿no? Un termómetro registra su temperatura emocional con respecto a la frustración y en el otro registra su temperatura con respecto a la confianza. La hoja está al lado, puesta al lado de donde está haciendo el trading, y todo lo que necesitas es hacer una marca en cada termómetro para indicar lo frustrado y lo confiado que se encuentra en ese momento. Cuando estamos más frustrados, pero también más confiados, es cuando es más probable que tomemos nuestras peores decisiones y que violemos nuestros principios de trading, nuestras reglas. Si se exige a sí mismo tomarse la temperatura emocional en cada sesión de trading, crea un mecanismo para identificar su estado mental antes de que pueda perjudicar su rendimiento de trading. Es decir, si nosotros llegásemos antes de empezar a operar, hacer respiración, concentrarnos, tranquilizarnos, ver si estamos frustrados, ansiosos, no operemos en ese momento. Tenemos que estar calmados. Hacemos un estado meditativo, nos recomienda que podemos regular la respiración, es lo primero, hacer varias respiraciones profundas y lentas, como si estuviéramos meditando. Tranquilizamos para que nos llegue oxígeno a la mente y podamos sacar ese estado emocional que estamos sintiendo al comienzo de la operativa. Y cuando estemos calmados, vemos el gráfico, lo analizamos, nos tranquilizamos y esperamos con calma. Si volvemos a sentirnos agitados, no operamos, volvemos a cerrar los ojos, nos damos un paseo, hacemos 3 respiraciones profundas y en el sentir debe haber calma, ¿vale? Entonces aquí nos dice que la clave es mantenerse consciente de nuestro estado emocional durante el día. Es una especie de medirnos la temperatura emocional. Ser nuestro observador, nuestro entrenador. Como consejo,
nos recomienda que nos leamos las ideas de la respiración del capítulo 9 de un libro de Mike Belfort y que explica, nos enseña a los traders a respirar y hacer esta práctica antes de empezar la operativa. Como entienden los que practican la meditación, el autocontrol emocional comienza con el control físico. Bueno, pues hasta otro capítulo. Chao.